Bienvenidos al podcast Al Cielo con Sandra, donde veremos el mundo desde otra perspectiva. Conoceremos la historia de muchos personajes y su cambio en la vida desde la divinidad de Dios y los ángeles. Sanaremos el alma y el corazón. Por eso, déjanos llevarte al cielo con Sandra. Hola, mis destellos de luz. Bienvenidos una vez más a mi tercer episodio en el podcast de Bien al Cielo con Sandra. Hoy les tengo un personaje hermoso, una mujer maravillosa, una mujer que detrás de ella hay una vida que a veces nosotros no llegamos ni siquiera a pensar qué pasa con esas personas. Ella es influencer, está estrenando, es reina de los influencers ahora en este momento, pero yo quisiera que ustedes la conozcan y escuchen poco a poco y palabra a palabra la vida de ella, porque detrás de ella hay una gran historia, una historia maravillosa. Dios nos hizo y nos puso en el momento adecuado, en su momento y en su hora santa y perfecta para que nos pudiéramos conocer. Además de todo hay una amistad, una gran amistad entre ella y yo, y la verdad quiero resaltar todo eso que ella ha hecho por tanta gente que día a día la sigue, y una sonrisa para todas estas personas que al igual que yo en algún momento amanecemos con ganas de salir corriendo porque amanecemos aburridos, amanecemos tristes por cualquier cosa que dentro de nuestra vida, detrás de cámaras, nos sucede. Bienvenida, Karen, me encanta tenerte aquí en mi tercer episodio. Gracias por el espacio, por tu tiempo, que tu tiempo vale, tu tiempo es oro. Me encanta tenerte aquí en mi casa, que es tu casa y la de toda tu familia. Gracias. Y de verdad quiero darte esa bienvenida de corazón, porque conozco parte de tu historia y hoy nos vas a contar cómo llegaste al cielo con Sandra. ¿Qué pasó en tu vida que tocaste esa puerta, que fue en el momento oportuno, Karen? Quiero que nos cuentes eso. ¿Desde cuándo tú conoces a Dios y cuándo, a partir de cuándo o a partir de qué, digamos, empezaste a tener más conexión con Dios? Bueno, Sandrita, primero que todo decirles a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que me encuentro muy feliz de estar aquí. Sé que muchos no habían escuchado mi voz fuera de personaje y de pronto se van a sorprender porque siempre escuchan el ajá, my love, o ajá, mi vida, ahora que soy influencer, reina de los influencers, o mi estilo mexicano, muy mexicanísimo, no, que siempre hablo así, digo, güey, o sea, sí sabes que soy influencer. Entonces sé que algunas personas se van a sorprender de escucharme hablando normal como soy yo, Karen Lacutir. Estoy muy agradecida por estar aquí, de poder compartir un poquito de lo que hay detrás de, y sobre todo contar mi experiencia al haberte conocido. A ver, tú decías ahorita algo muy importante, que era que la vida nos juntó, o sea, Dios nos hizo, la vida nos juntó y fue así. Pero bueno, yo vengo de una familia cristiana y yo lo contaba de pronto hace unos días. Vengo de una familia cristiana, evangélica, vengo no solamente de un núcleo familiar cristiano evangélico, sino de un núcleo familiar de mi esposo cristiano evangélico. O sea, digamos que desde que tengo 13 años conocí el evangelio, desde que tengo 13 años llegué a una iglesia cristiana y crecí en una iglesia cristiana, que eso es algo que de pronto mucha gente desconoce, pero ese camino que uno tiene desde tan chiquito con Dios hace que obviamente uno tenga ciertas creencias que muchas veces uno mismo se crea dentro de la religión. Y a mí me pasó que cuando yo conocí a Sandra, cuando te conocí, yo decía, no, esta es una impostora, o sea, una impostora, yo no creo que ella, nada de lo que ella diga, o sea, no creo que sea verdad. Y luego cuando empecé a ver que mis compañeros que habían tenido una experiencia contigo, me decían y me contaban como, no, mira, pero te juro que sí, te juro que esto, tal, no sé qué. Yo decía, no, entonces eso debe ser algo que nos encanta a los cristianos, demoníaco. Lo que es inexplicable para el cristiano es demoníaco. Así es. O sea, lo que uno encuentra, demoníaco. Entonces yo dije, no, eso debe ser demoníaco. Yo, por ahí, ni sus luces. Pero resulta que un día, muy chistosamente, porque de verdad que Dios conmigo, o sea, yo amo la parodia y a mí me encanta la parodia, pero yo digo, conmigo Dios
ama la parodia. O sea, Dios dice como que, ¿sabes qué? A ella le gusta la parodia, yo voy a hacer parodia con su vida también. Y muy chistosamente, a mí me pasó que tú habías pedido que pasaran unas personas adelante, y yo dije, la voy a probar. Yo voy a probarla a ella, porque es que cualquier persona le puede decir palabras bonitas a otra persona. Yo me puedo poner aquí y decirle a alguien que esté escuchándome en estos momentos, decirle, todo va a estar bien, la vida para ti es buena, Dios tiene cosas preparadas para ti, tu abuela dice que te ama. O sea, cosas muy globales y nada va a pasar. Y yo dije, la voy a probar y la voy a poner a prueba. No sabías eso, ¿cierto? En su momento, no sabías. cuando yo estaba ahí como que, y era, era en el canal, en su momento yo dije, ya viene Karen, pero yo no mostré nada, pero a mí uno de los arcángeles que teníamos en ese momento me dijo, prepárate. Lo único que me dijo fue, prepárate. Yo y me no levanté sola. como toda una influencer, Y me dijo, yo no me estás levanté. sola. Yo dije, aquí voy a coger yo esta impostora. Y me levanto yo y me pongo, y yo muy, muy fuerte, yo no, o sea, yo, bueno, escuchando lo que le decías a la una, y yo escuchaba y aparte cuestionaba, yo, claro, sí, la abuela la ama, tal, no sé qué, tal. Luego a la otra, no, tal, que tu tía, sí, tu tía te ama. Y yo, sí, cualquier persona me puede decir que mi tía me ama, que mi abuela me ama. Entonces yo digo, no, bueno, tal. Llega Sandra donde mí y me dices, qué lindo, nunca se me va a olvidar porque para mí fue, o sea, yo ahí quedé en shock. Yo dije, ¿ahora qué hago? Porque me dice algo que nadie, o sea, nadie sabía. Y es, me dices, tu abuela está muy contenta porque ella me dice que tú haces personajes y ella también hacía personajes. Yo quedo en shock. Yo digo, Dios, ¿qué es esto? O sea, yo venía con la mentalidad de la voy a desenmascarar. Y yo me acuerdo que a mí enseguida esto se me empezó a aguar. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Pero yo dije, no, de pronto, a ti no. Y en mi mente, tú me hablabas, pero yo en mi mente, yo estaba, de pronto lo vio en alguna parte de mi Instagram y yo misma me cuestionaba, pero yo no he subido nada de eso, yo nunca subo nada de mi abuela. De pronto habló con alguien, pero ¿con quién? Si aquí nunca les he contado que, o sea, yo como tratando de, y mientras tanto tú me hablabas, Tratando de justificar. Tratando de justificar y me decías como, yo me acuerdo, porque es que después de ahí yo me desconecté a pensar qué pasó aquí, o sea, entonces luego me empiezas a decir como que mira, estate tranquila porque tu abuelita te ama, no sé qué, y luego vuelves otra vez y yo dije, ok, listo, no pasa nada. De pronto alguien le dijo tal, tu abuela me dice que hubo alguien de quien ella no se despidió. Y yo dije, qué raro. Y me acuerdo que tenía el celular en las manos. Y me dices, y que ya tú sabes quién es. Y me acuerdo que tuve un sueño en algún momento con una persona totalmente extraña y que el sueño se me había hecho muy extraño porque era un sueño donde mi abuela me preguntaba por esa persona. Y yo decía, qué extraño todo. Yo decía, ¿será que es ella? Entonces yo pregunté al grupo de mi familia, hola, mi abuela se despidió de fulanita. No alcanzó a despedirse. Y yo me quedo, pero mira, las manos frías, mis gestos, todo, o sea, yo quedé fría, ella helada. Cambió totalmente, ya cambió. Yo cambié totalmente y era como que yo había entrado así y quedé como así y empecé a llorar y como yo había entrado en personaje, porque yo entré en personaje porque yo dije, yo voy a desenmascarar a esta impostora, yo sigo en personaje. Luego entonces me tocaba seguir llorando en personaje, entonces yo decía, güey, es que no entiendo, es que está impresionante. Y luego cuando ya yo decía que se acabe, yo sentía esto aquí, yo que se acabe el programa, cuando se acabe el programa, me acuerdo que yo me acerqué a ti y te dije como, Sandra, todo lo que me dijiste, o sea, así es. Y para mí fue impresionante, pero ahí no se detiene todo. Y es que yo después de que salí de ahí, yo decía, volvemos a que todo lo que es desconocido para el cristiano es del demonio. O sea, eso es la premisa más importante de este podcast. Que todo lo que para uno no puede explicar es demoníaco, el demonio, el diablo está ahí tal. Que a veces siento que a veces muchos cristianos le damos demasiado protagonismo al diablo. O sea, y mi hermano muchas veces me lo decía y me dice como que tú has escuchado que muchas veces nombras más al diablo que a Dios. O sea, que vaina que en todo ves al diablo, pero tú en todo no ves a Dios. Así es. Y yo, pucha, es cierto.
Sin embargo, yo asustada, ay, tal, no sé qué, tal. Yo decía, Dios mío, ¿será que no fue mi abuela, fue el demonio? No sé qué, pero yo sentía paz. Entonces, pero mira toda esa locura que yo tenía en mi mente en ese momento. Yo decía, ¿esto qué es? Tal. Y yo decía, que Sandra no vaya más al programa. Porque yo decía que, o sea, que, como que todo lo que causó en mí, lo que removió, lo que me hizo, yo decía, pero es que mi abuela sí hacía personajes, pero es que la única persona que sabía que hacía personajes era solamente mi esposo, mi mamá, mi familia, que son los que saben, pero y yo no tenía conocimiento porque no los conocía. Ni conocías a nadie. Así es. Y yo llamaba a mi mamá para decirle toda esta historia y que mi mamá me dijera, o sea, yo la llamo para reforzar la historia de este demoníaco, o sea, que mi mamá me dijera, uy, aléjate de ahí, no sé qué. Y yo la llamo y le digo, mami, imagínate. Y me dice, Karen, era tu abuela, Karen. Karen, dame el número de la señora, tal, no sé qué. Y yo, mami, ¿cómo así te estoy diciendo? Entonces, como que para mí fue sumamente sorprendente, pero el después de eso que tuvimos la oportunidad de sentarnos, hablar, de conocer un poquito más, y ya no con el tema de, porque de pronto la gente piensa como, ay, es que entonces ahora ella siempre quiere hablar con la abuela cuando se ve con Sandra, o sea, no, porque creo que esa fue la única vez que tú me dijiste algo de mi abuela. Sí. De ahí en adelante solamente hemos hablado simplemente de cómo mantenerse firme con Dios y de cómo estar cerca, más cerca de Dios, porque, a ver, hay algo que todos los cristianos sabemos, y es que hay un mundo espiritual. Así es. Y eso lo tenemos claro. Pero a veces no tenemos tan claro qué tan fuerte es ese mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, yo decía, con tan solo decir en la mañana, Señor, guárdame, ya con eso es suficiente. Pero hombre, es que la gente que hace el mal, o sea, la gente que está del otro lado espiritual oscuro, ellos no solamente hacen, ay, y ya. No, ellos todo el tiempo están en pro de almas, todo el tiempo están en pro de buscar, de seguir haciendo, de hacer daño. Entonces, porque a veces nosotros nos conformamos con ay, hoy olvidé hablar con Dios, o ay, se me olvidó, pero a mí no se me olvida coger mi celular. Entonces, el hablar contigo en ese momento, el contarte de pronto un poquito más de lo que yo sentía, de abrirte un poquito más mi corazón, de que tú me dijeras, Karen, mira, es momento de poner foco más en Dios, es momento de que te enfoques de esta manera, me hizo darme cuenta que yo no podía simplemente ser una cristiana de, es que yo oro en la mañana o oro en la noche, y fin. No, sino que yo voy en el carro, Sandra, y voy en el carro y me acuerdo, yo, Señor, ¿sabes qué? Hay algo que yo te he hecho en la mañana, pero ahora tal cosa no se queda, y empiezo otra conversación con Dios, y voy luego tal cosa. Incluso la gente no sabe, pero yo con cada video, o sea, cada video que yo hago que dan risa, que son payasadas, que esto, que lo otro, yo antes de hacer cada video yo le digo, Señor, tú eres el creador de todo, tú eres el ser creativo por excelencia, dame la creatividad necesaria para yo. Y cada vez que voy a un evento le digo, Señor, tu gracia es más grande que cualquier otra cosa, que la gente no me vea a mí, que la gente te vea a ti. Entonces eso, la gente no conoce el detrás de, porque simplemente ven, la mamadera de gallo, o ven la jocosidad o la cosa, pero desconocen que hay una historia dolorosa que es con todo el tema de mi abuela, la pérdida, esto, lo otro, que me hizo por mucho tiempo creer que Dios no tenía cosas más grandes para mí. Porque definitivamente... Porque no las veías. Porque no las veía. Porque no las veías. Simplemente no las veías. Dios siempre... Es que Dios creó el universo y creó el mundo para que nosotros tuviéramos todo a la mano. Pero nosotros nos dejamos enrollar en el día a día y realmente la maravilla que Él nos ha dado no la vemos. No la queremos tomar tampoco. Total, y a veces, lo que hablábamos ahorita antes de empezar el podcast, creo que a mí me tocó una muerte muy dolorosa, que fue la de mi abuela, para poder abrir los ojos y darme cuenta que cada día es un milagro, que cada vez que respiramos es un milagro, porque antes para mí milagro era que a uno lo llamaran y le dijeran que se ganó el baloto. Milagro era conseguir una casa propia. Milagro era comprar un carro nuevo. Por ejemplo. O sea, para mí esos eran milagros. O sea, milagro era que te pagaran una plata que te debieran. Eso era un milagro. Pero cuando tú pasas por una muerte de un ser querido, tú te das cuenta que milagro es levantarte y respirar. La vida misma es un milagro. Milagro es que tú puedas llamar a tu mamá y que tu mamá te conteste el teléfono. Milagro es que tú puedas invitar a tu papá a almorzar. Milagro es que tengas un hermano a quien contarle las cosas. O sea, milagro es tener una hija sana. Amén. Entonces, claro, para mí yo le digo a la gente, yo a diario vivo milagros, y no me daba cuenta antes también, porque yo decía, pucha, yo viví un duelo bien grande con el tema de mi abuela,
yo decía, Dios, ¿por qué se la llevó? Si él podía sanarla, no sé qué, demoré mucho tiempo juzgando a Dios, que creo que al final lo que hizo cuando tú hablaste conmigo fue, una de las cosas que me dijiste fue, tu abuela está orgullosa, tu abuela está feliz, tu abuela está bien, y eran las cosas que yo quería también saber, que ya lo había soñado muchas veces, porque yo había soñado muchas veces, pero no le había prestado atención, porque yo decía, no, el subconsciente, esto, lo otro, tal, no sé qué, tal. Pero ya cuando empiezo a escuchar, hombre, mi abuela está bien, yo digo, definitivamente mi abuela está bien, y ella no quisiera que yo estuviera mal, ni que, algo importante que me dijiste, que me acuerdo perfecto, me dijiste, tu abuela quiere que la sueltes, tu abuela quiere que sanes, y tu abuela dice que tú sabes cómo ella te enseñó a sanar, cómo ella te enseñó a soltar. Y mi abuela, siempre que algo estaba pasando, porque nosotros tuvimos varias situaciones difíciles en el hogar, pero siempre algo estaba pasando y yo estaba llorando o algo, mi abuela me decía, hija, no te preocupes, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando tú me dices eso, tu abuela te enseñó, yo me acordé, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dije, pues pucha, mi abuela quisiera que yo tuviera mi mirada puesta en Jesús, quisiera que yo tuviera mi confianza puesta en Jesús, como ella toda la vida lo hizo. Entonces, digamos que para mí fue un cambio por completo. O sea, y creo que tú también lo notaste, porque yo Total. al principio era un témpano de hielo. Sí, era. Ya estaba, me metí al camerino renuente. y todo para no hablar contigo. Yo no entablaba conversación, yo no nada, pero luego ya ahora mejor dicho, ¿quién me calla contigo? No, y me agrada muchísimo, Karen, porque realmente hay cosas que de pronto en medio de ese trance, digamos que puede ser un trance, Dios me utiliza. Y fíjate que muchas veces yo he sido reacia a mi propio don y he querido como dejar las cosas de lado, pero cuando encuentro personas como tú y otras personas más a las que me dicen, Sandra, gracias, yo les digo gracias a Dios y gracias porque estoy en el instrumento de Él, me usa como Él quiere. Yo digo, no, porque voy a dejar de hacer lo que Dios me ha dado, y sé que con eso reconforto almas, reconforto vidas, las ayudo a aliviar también un duelo. Y la pregunta para ti en este momento, Karen, es, ¿has podido superar ese duelo cuando ya te diste cuenta de que Dios te dijo a través de mí, de que tu abuela está tranquila, de que tu abuela está orgullosa? ¿Has podido superar ese duelo? ¿Cómo has manejado el duelo? A ver, para mí el tema de mi abuela era un tema intocable. O sea, yo en estos momentos, si hubiéramos echado para atrás antes de, o sea, a mí me decían, es que tu abuela, y yo, ay, es que hoy tu abuela, o por lo menos a mí me decían mucho, ay, es que tu hija tiene un aire bastante fuerte con tu abuela, y yo enseguida, Llorabas. claro, yo temblaba enseguida, el llanto aquí, yo decía, no quiero llorar, no sé qué, porque era un tema delicado para mí. No voy a decir que del todo, ni que no lloro, ni que no me acuerdo, porque obviamente que el duelo, digamos que entendí que el duelo es parte del proceso de la vida, o sea, solamente que digamos que yo puse en stop el duelo porque yo decía, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me toque el tema, no quiero. De hecho, yo no veía fotos de mi abuela, o sea, yo no quería ver nada en lo absoluto que me recordara a mi abuela. Y poco a poco, como que ya sabiendo que ella está bien, ya sabiendo que Dios tampoco quiere que yo esté mal, porque a ver, Dios es nuestro Padre, y hace poquito yo pensaba como que será que si yo un día le falto a mi hija, yo quisiera que ella esté mal y que se ahogue en su dolor. No, yo quisiera que ella fuera feliz y que cumpliera los sueños que yo quiero verla cumplir. Entonces yo decía como, definitivamente Dios no quiere esto para mí, Dios no quiere verme triste, Dios quiere que yo sane, y si para sanar tengo que enfrentarme a ese dolor, voy a enfrentarlo porque fue que yo le puse pausa, entonces tengo que enfrentarme a... Y el día de mi cumpleaños yo subí unas foticos, yo no había contado a nadie sobre el personaje, no sé qué, porque era algo que me dolía muchísimo, porque yo decía, ¿quién más feliz de verme ahora haciendo personajes que mi abuela, que me acolitaba cada personaje que yo hacía? Entonces subí una foto, que lloré y lloré mares, porque mi abuela me consiguió todo para vestirme de Celia Cruz, y ella estaba vestida de
de campesino, entonces ella salía de campesino primero como a hacer una obra ella en su grupo de oración y luego salía yo para hacer ya lo último como un show de Celia Cruz y no sé qué, tal. Y mi abuela me consiguió todo el disfraz, me consiguió almohadines, todo tal, pero esa foto yo la había como archivado y esa decidí sacarla y contar un poquito de la historia. No me he atrevido a contar toda la historia de cuando mi abuela se fue, de cómo fue doloroso, no sé qué, tal. Pero fíjate que después de hablar contigo, Sandri, una de las cosas que más hice yo después de la muerte de mi abuela fue juzgar a Dios, incluso decirle que lo odiaba. O sea, yo decía, yo te odio porque tú no sanaste a mi abuela. Y yo no creo que tú seas capaz, tú no puedes ser un ser bueno porque tú no eres capaz de sanar a una persona que era buena. O sea, mi abuela era buena y tú podías sanarla y no lo hiciste. Entonces yo juzgaba y juzgaba y juzgaba y juzgaba. Y a veces hasta, no sé, alguien me decía como, imagínate que Dios hizo esto, tal, algo bueno, me contaban algo bueno. Y yo le decía, te da algo bueno, pero ahorita te quita algo. Porque yo sentía eso, o sea, Claro. yo sentía, yo me casé y luego mi abuela se enfermó de cáncer. Correcto. Tuve el momento más feliz de mi vida y luego mi abuela El murió. más triste, claro. Entonces para mí fue horroroso. Sin embargo, yo no había sacado personajes, la gente me dice, ¿por qué demoraste tanto en sacar un personaje? ¿Por qué demoraste? Yo no había sacado personajes, yo no había hecho nada de eso porque yo sentía, yo le digo a Dios constantemente que lo detesto. Él no me va a bendecir para ayudarme con un personaje. Y lo voy a hacer, y cosa que sabemos los cristianos es que las cosas que no ponemos en manos de Dios no prosperan. Entonces Así yo decía, es. mejor no intento. Así es. Pero un día, de la nada, una noche, yo sola, que me acuerdo que estaba viendo un programa, una novela, La Rosa de Guadalupe, que me gusta, pero eso me gusta a todos los mexicanos, y yo estaba viéndome el programa y empecé a llorar, y le dije a Dios como, sabes que no se vale que yo no pueda cumplir mis sueños, o sea, no se vale que haya gente mala que sí cumple sueños y que yo no pueda cumplir mis sueños. Y me acuerdo que yo sentí, o sea, fue como si yo sintiera que Dios me decía, ¿y quién te ha dicho que yo no quiero cumplir tus sueños? Y me puse y cogí un papel y escribí el primer capítulo de lo que yo iba a hacer con el personaje, lo escribí, Le conté a mi esposo y le dije como que mira tal, yo tengo un personaje que quiero hacer, y me dijo, sácalo, ¿qué necesitas? Vamos, busquémoslo, tal, no sé qué, Bueno, y saqué el personaje y la historia se cuenta sola porque al día de hoy me sigue muchísima gente, hago reír a mucha gente, pero lo más sorprendente de todo, y que no me di cuenta en ese momento, pero yo decía, ¿qué pasó? Que luego cuando hablé contigo y pude pronto sanar todo eso, me ayudó a entender que Dios quería también a través de mí mandarle un mensaje a todas las personas que como yo sintieron o sienten que Dios no las va a prosperar porque no están siendo buenos con Dios. Y Sandra, en el momento en el que yo más juzgué a Dios, fue cuando menos yo me sentí juzgada. O sea, fue cuando más yo sentía su amor, fue cuando más yo sentía que me abrazaba de mil maneras, que me sorprendía de mil maneras. Es que, Karen, mira, esa historia muy linda contigo, realmente, digamos que a mí me pasó algo también como a ti, con mi papá primero y luego con mi hermano, y realmente el duelo tiene 6 fases. Es decisión tuya quedarte en alguna de ellas o es decisión tuya pasarlas, vivirlas y salir de ahí y luego sanar. Tú estabas, cuando yo te conocí, estabas en la primera fase, que es la negación. El por qué se fue, no la curaste, no la sanaste, te la llevaste, me la arrebataste. Y me quedé ahí. Y te quedaste ahí. Mira que tú dices, le puse pausa. Pero cuando yo te hago ver las fases del duelo, te hago ver, te conecto con tu abuela, te dice tu abuela misma todo lo que te dice a través de mí, y porque Dios así lo permite, porque en otras les quiero contar algo, destellos de luz, que no siempre canalizo a las personas que fallecen, porque Dios a veces no estamos preparados para recibir esos mensajes, y Él prefiere que sigas tu proceso y más adelante haces esa conexión con ese ser querido tuyo que falleció. Y es que sabes, Sandra, que ya yo había tenido varias experiencias en donde yo había soñado con mi abuela y me decía, estoy bien. Exactamente. O sea, siento que de pronto fue como el último, como fue, pucha, no me está escuchando, o sea, Dios diciendo, ven acá,
esta vieja le estoy hablando de un lado, de otro, se lo dije en la iglesia, se lo dije a través de sueños, se lo dije, ya voy a ponerla aquí, ya que ella quiere retar, vamos a retarla a ella para ver si así escucha. Entonces fue como su momento. Y que de todas maneras, digamos que no fue, yo no me sentí retada. Créeme que en ese momento, cuando yo te vi que saliste y te colocaste ahí junto con las invitadas, a mí el arcángel que estaba en ese momento me dijo, estás preparada y estamos contigo. Vas a decir exactamente lo que nosotros queremos que ella escuche, porque vamos a traer a su abuela acá. Cuando yo escuché eso, créeme que yo tuve una tranquilidad y una paz y simplemente dije, Señor, yo me dejo llevar por ti. Claro. Porque es lo que yo siempre digo cuando voy a canalizar un ser querido. Con mi hermano pasó eso, con mi papá pasó eso. Muchas personas me dicen, tú no los lloraste, no les guardaste luto, tú no los querías, tenías una mala relación con ellos. Yo quiero decirle a todos los que me ven y a los que me conocen, que mi papá y mi hermano eran para mí mi parce. O sea, mi papá era mi parcero y obviamente cómo no voy a querer a mi hermano, Karen, que yo le di un riñón a mi hermano. Claro. Entonces, para mí el amor que yo tenía con ellos era inmensamente grandísimo. Pero Dios me iba preparando precisamente para ese duelo, y Él me decía, vas a estar en ese duelo hasta que tú lo quieras. Entonces ahí entendí las fases del duelo. Ahí empecé a estudiar tanatología. Yo soy tanatóloga, que es la persona que se encarga, la especialista que se encarga de manejar los duelos. Y empecé yo misma a autosanarme en la etapa de los duelos y fueron 2. La diferencia del uno al otro fueron 7 años, pero fíjate que me coge el duelo de mi papá y enseguida a los 6 años viene el duelo de mi hermano. Yo de pronto no había sanado del todo a mi papá, cuando de pronto cae mi hermano y para mí mi hermano se llevó algo mío. Claro. Y yo hoy en día, cuando yo me siento muy, muy desorientada en ciertas cosas, yo no los molesto, pero cuando yo necesito una respuesta, que Dios me la ha dado, porque ok, Dios a ti te da la respuesta, pero uno se autosabotea, porque eso también, no, eso lo estoy pensando soy yo, es porque por aquí es, no, pero yo le digo, papi, Fran, ustedes que me están escuchando y que me están viendo, es cierto, y ellos de alguna manera los canalizo y me dicen por dónde vas bien. Mira, esto que me pasó hace unos días, mi hija de 4 años me dice, mamá, ¿tú no tienes abuelas? Entonces yo le dije, no, mi amor, no tengo. ¿Por qué? Entonces yo le dije, se murió, mi amor. Entonces me dice, pero tu abuela no está muerta. Entonces yo me quedo así, yo le digo, sí, así está muerta. Mi abuela está muerta, mi abuela se murió. Entonces me dice, no, mamá, tu abuela está en el cielo. Yo me quedé, Sandra, así. Porque tiene razón, o sea, y aparte nosotros como cristianos decimos que hay una vida eterna. Claro. Y creemos en que hay una vida eterna. Entonces realmente mi abuela no está muerta. Mi abuela está disfrutando de su vida eterna. Así es. Pero yo quedé así. Y yo a mi mamá, mami, tú le dijiste a la niña, yo no le he dicho eso. A mi hermano, tú le dijiste a la niña que mi abuela está en el cielo. No, no le he dicho eso. Y ella, muy campante, no, tu abuela no está muerta, tu abuela está en el cielo. Y se fue. Y creo que finalmente, como tú decías, Dios usa cualquier excusa para poder hablarnos y decirnos y recordarme a mí en ese momento específicamente que nuestros seres queridos no están muertos, están disfrutando de una vida eterna. Y aunque es doloroso, porque es un proceso doloroso, creo que es más doloroso no sanar. O sea, para mí fue mucho más doloroso no sanar. Y el poder enfrentarme cada vez, porque como te digo, estoy como en ese proceso de ir enfrentándome, pero yo me siento mucho más ligera, o sea, mucho más, menos cargada. Entonces sí, para mí ha sido mucho más ligero y llevadero el camino, sanando que haber de pronto guardado por tanto tiempo ese resentimiento, esas preguntas hacia Dios, o sea, como que eso era tan pesado para mí que ahora simplemente estoy mucho más ligera, mucho más tranquila y eso me hace mucho más feliz. Karen, yo quiero hacerte una pregunta que desde hace rato quería. ¿Sientes que tu abuela desde el cielo
porque la muerte es un estado, siempre lo he dicho, la muerte es un estado. Cuando ya yo empecé a ver este mundo espiritual, yo pensaba que la muerte era, no, lo enterramos y ahí quedó y como dice todo el mundo, se lo comió el gusano y no sé qué. Pero yo, a raíz de que entré al mundo espiritual, sé que la muerte es un estado, tu hija te lo dijo, está en el cielo, ella no está muerta, está viviendo su vida eterna, como tú lo acabas de decir. ¿Sientes que de una u otra manera tu abuela te ha ayudado a desarrollar todos estos personajes? Bueno, yo más que todo lo que siento es, más bien, bueno, mi abuela desde siempre, ella me apoyaba mucho y fíjate, Sandra, que me ha pasado algo muy, muy curioso y es que ella, por ejemplo, nosotros veíamos, nos veíamos noticias RCN y entonces veíamos estilo RCN y ella veía a las presentadoras y me decía, "Ah", hija, ella veía a Carolina Cruz y a Carito Soto y me decía, "Ah, hija, yo te veo así. Es que tú estás a la altura de Carito Soto, divina, hija, tal, no sé qué". Entonces mi abuela era esa persona que siempre me alentaba, que siempre me decía, y cuando yo tenía obras de teatro ella me conseguía los disfraces y me buscaba y me hacía no sé qué, y hazte esto y hazte lo otro, y si te peinas así, porque a ella le gustaba también. Que esto tampoco la gente lo sabe, pero mi abuela iba a estudiar en México. Ella iba a estudiar en México y no se fue por quedarse con mi abuelo. Ay, gracias por quedarte con mi abuelo porque nacimos, pero toda la vida yo le decía, ay, abuela, por favor, ¿por qué no te fuiste? Porque al final le fue también mal en su matrimonio, entonces yo decía, ¿por qué no te fuiste? Pero ella soñaba con ir a México, entonces cuando ella se dio cuenta que yo amaba México, ella siempre me decía como, hija, hasta en eso te pareces a mí. Tú amas México y yo amo México, porque ya quedó con su carta ya lista para irse a México, no sé qué, nada. Entonces, claro, para mí era como un sueño compartido y yo el día que pise México, para mí va a ser como, mi abuela siempre soñó verme aquí. Claro. Pero mi abuela siempre soñó verme trabajando como presentadora, mi abuela siempre soñó verme con Carito Soto, mi abuela siempre soñó con verme crear un personaje y hacerlo, mostrárselo a la gente. Y todo lo que te he nombrado hasta el momento, que mi abuela siempre soñó, me ha ocurrido este año. O sea, yo termino y digo, grabé un video con Carito Soto, que la amo y la adoro, me pareció una persona divina, pero para mí fue, wow, o sea, si mi abuela hubiera visto esto, y al final yo misma me recuerdo y digo, mi abuela está viendo esto. Entonces yo digo como, definitivamente, no sé si ella ha ayudado o no ha ayudado, ¿verdad? Más bien creo que en algún momento todo eso que ella inculcó en mí, todo eso que ella puso en mí y sobre todas las cosas, lo que más me enseñó de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, me hace querer seguir comiéndome el mundo y entender que Dios tiene un plan perfecto para mí, para ir por mucho más. Eso me hace hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado con todas estas personas que honestamente yo considero que te han hecho bullying? Porque tú eres una niña maravillosa que simplemente nos haces reír con tus personajes, pero esas personas que no lo entienden te han hecho ofensas, te han hecho bullying, por decirte de alguna manera. ¿Cómo has sentido esa Karen que está detrás de ese personaje cuando hacen esas críticas? Que para mí, las que yo he visto y las que Fuertes. he escuchado han sido fuertes. Son fuertes. Oye, a mí me ponen hasta, hace poquito, yo sufro de dermatitis y tengo esta dermatitis por aquí, por aquí. Y hace poquito alguien me escribió como, por estarte burlando de la gente es que tienes lepra. Y yo, ándale, Dios mío, bendito. Santo cielo. Pero te voy a decir, Sandra, a mí me encanta este tema. Y me encanta tocarlo y cuando me lo preguntan me encanta. Yo siento que yo creé el personaje en el momento perfecto, en el momento indicado, en el momento en el que soy más consciente de lo que soy, de quién soy. Entonces, uno, cuando me hacen ese tipo de comentarios o cuando cualquier persona me hace ese tipo de comentarios, a mí lo primero que Dios me dijo cuando yo creé el personaje es, frénate. Quiero que los veas como yo los veo. Y quiero que los veas como yo te vi a ti cuando me decías que me odiabas. Perfecto. Me Entonces, encanta claro, esa parte y quiero que la repitas.
porque todos debemos Todos tener debemos, eso, o sea, pensar para mí así. es como, y cada vez, hay veces que me mandan un mensaje y yo digo, Dios mío, esta gente que no entiende el personaje, y voy a escribir, y siento así como si Dios me dijera, frénate porque yo a ti no te juzgué, porque yo contigo no hice, y tú a mí me decías que me odiabas, oye, o sea, ¿qué es más fuerte que eso? Aguántatelo de la lepra. Entonces yo digo, me lo aguanto, y digo, no pasa nada. Y también Dios me dijo, no expliques, yo voy a explicar por ti. Y Sandra, yo he visto cómo a mí la gente me escribe, me dice, antes te odiaba y ahora te amo. Y yo digo, gracias. Ahora lo entiendo, ahora entiendo tu personaje. Eso por un lado. Y por otro lado, yo he sabido diferenciar entre que soy un personaje y que esa no es Karen. O sea, cuando la gente dice, ay, es que qué ridícula. O sea, sí soy un poquito ridícula, pero ese es el personaje. Es que te detesto. Detestas al personaje, porque a Karen no la conoces. Y cuando la gente me conoce, yo siempre me acerco, cuando voy a conocer a alguna influenciadora o algo, me acerco y le digo, ¿me amas o me odias? Entonces me dice como, ay, no, tal, no sé qué. Entonces yo le digo, mucho gusto, yo soy la Karen detrás del personaje. Y ahí empiezo. Y luego cuando termino, siempre me dicen como, ay, yo no pensé que fueras así. Claro, la gente tiene otra percepción. Que aparte me hace muy feliz porque digo, Dios mío, estoy actuando muy bien. Y a mí me gusta la actuación. Y eso, digamos que son las dos cosas más importantes que tengo yo muy clarísimas cuando recibo cualquier tipo de hate. O sea, algo me dicen y digo, uno, no entienden el personaje, Dios los ama de la misma manera que me ama a mí. Tres, yo también en algún momento juzgué a Dios. ¿Quién soy yo para venir a juzgar a esta persona que en estos momentos simplemente está comentándome algo? Y cuatro, en algún momento entenderá el personaje. Y otra cosa que también me dijo importantísima Dios en todo el proceso que he tenido como influencer es, óyeme, a mí me crucificaron. ¿Por qué? O sea, a mí me crucificaron y había gente que me odiaba. ¿Por qué no te van a odiar a ti? O sea, déjalos. Hay gente que va a disfrutar el humor, hay gente que no va a disfrutar el humor. Hay gente que siguió a Jesús, hay gente que no siguió a Jesús. Así es. Entonces, de la misma manera, yo me quedo con los que disfrutan, con los que se ríen, con lo que saben que es un humor sano, porque la gente dice, no, es que tu humor es de envidia. Oye, solamente nos estamos riendo, no hay envidia ahí, al contrario, algunas de las personas que yo parodio las amo, me encantan y consumo su contenido. Y hace poquito una entrevista que me hicieron decían como, hacían la pregunta de, ¿es el humor una forma también de homenaje? También, porque a veces el humor te permite o hacer críticas y decir, oye, ven acá, mira esto, se ve un poco ridículo, repiénsalo. Pero también el humor te permite exaltar a otra persona y decir, oye, sabes que me encanta lo que haces. Y me parece que lo haces increíble y por eso también te parodio, porque me parece increíble. Entonces como que así me lo tomo yo todo ese hate, el odiecito que hay por ahí en las redes sociales. Mira que yo quisiera como antes de pasar al mensaje de Los Ángeles, quisiera decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo, Karen, porque realmente nosotros no nos estamos metiendo con nadie, simplemente estamos trabajando para Dios. Muchas personas no nos entienden, no creas que a mí a veces me ha dado duro de pronto salir en el tema de las redes. Mi equipo de trabajo me insiste, pero tienes que esto, tienes que aquello. Obviamente mi equipo de trabajo lo hace porque ellos son los que saben, claro. Ellos son las personas idóneas. Y otra cosa, quiero de pronto en este tercer capítulo, en este tercer episodio, resaltar a mi equipo de trabajo. Es una agencia maravillosa, Ronnie de la Hoz y Moisés Liñán. Y te cuento, Karen, que yo resalto la labor que ellos están haciendo conmigo. Son mi equipo de trabajo. De hecho, ya hoy hablé con Ronnie para que de aquí en adelante Ronnie y Moisés hagan todo el tema de mi trabajo, me hagan un plan de trabajo para poder yo continuar con estos podcasts, y no solamente con los podcasts, mi destello de luz, sino todos aquellos temas en los que nosotros le podemos llegar a toda la humanidad. Ahora bien, tengo que resaltar algo más. Dios nos ha puesto a los seguidores que necesitan estar contigo y conmigo. Totalmente. Y yo te lo decía ahorita. Y se van a ir uniendo las personas que realmente
necesitan a Dios a través de nosotras dos. Mira, Sandra, yo a través de mis redes sociales no hago sino decirle a la gente lo agradecida que estoy con que me sigan, con cada like, con cada comentario. O sea, yo se lo repito todo el tiempo. Que a veces hasta les digo, discúlpeme porque ya será aburridor todo el tiempo otra vez yo, Karen Acecas, aquí agradeciéndote por cada like, por cada Pero es porque realmente, estoy viviendo un sueño por ellos. O sea, estoy viviendo mi sueño, estoy cumpliendo mi sueño porque ustedes me dan like, porque ustedes comparten mis videos, porque ustedes disfrutan, porque ustedes comentan. Y dos, porque me llegan muchos mensajes de personas que están pasando por un proceso como el de mi abuela. Y me dicen, Karen, estoy aquí desde mi silla haciéndome la quimio y no he parado de reír. Y yo digo, wow, o sea, ¿cuánto hubiera querido yo que mi abuela en su proceso riera? A mi abuela le dio muy, muy, muy duro y bueno, ella decayó muy fácilmente, pero ella siempre tuvo su fe intacta y siempre, cada vez que podía hablar, porque ella perdió el habla, pero cada vez que podía hablar, hablaba y decía, Dios es bueno todo el tiempo. Y digamos que eso fue una inspiración de fe para mí. Pero que la gente me escribe, me diga, Karen, estoy aquí desde mi sala de quimio y me estoy riendo, o a veces me escriben, Karen, no sabes, perdí mi empleo, pero no he parado de reír, y me da la oportunidad yo siempre contesto estos mensajes, o sea, yo lo veo, me da la oportunidad de ir y decirle, ¿sabes qué? Dios tiene preparado algo grande para ti y de verdad que va a llegar. Parece que no, y te lo digo, no es de mi privilegio, porque la gente piensa que no hay de verdad, y les cuento un poquito de mi historia. Sé que ya esos varios seguidores sí han de pronto conocido un poquito más, porque yo les digo, mi abuela en el 2017 se enfermó, ¿verdad? Y les cuento para que ellos sepan que yo también pasé por un lugar oscuro antes de llegar a poder disfrutar de lo que hoy disfruto, que es poder hacer lo que amo, de actuar, de poder mostrar en redes sociales un poquito de lo que me apasiona. Ese es tu carisma, ese es tu talento. Y Dios nos da talentos, y nos da carisma, nos da dones. Entonces tenemos que simplemente ponerlos al servicio de la humanidad. Y eso es lo que tú haces, servir con amor a tantas personas que te ven y a tantas personas que de una u otra forma tu palabra les llega como un aliento. Entonces, nada, Karen, me encanta todo lo que he escuchado, me encanta tenerte aquí, que nos cuentes más de ti. Pero llegó el momento clave y es el mensaje de Los Ángeles de Destellos de Luz. Vamos a ver qué mensaje le tiene Los Ángeles a Karen. Momento de hablar con Los Ángeles. Bueno, mi Karen Bella, Destellos de Luz, vamos a ver, porque llegamos al momento crucial del podcast. ¿Qué mensaje le tiene Dios a nuestra amiga Karen a través de Los Ángeles y a través de las cartas? Puedes tomar una. Me dijeron que adelante, pero yo soy rebelde. Mira, Rafael Arcángel. Esta carta significa sanación. Estás en el proceso de la sanación con tu abuela, con los seguidores, con todas estas personas que te han hecho de una u otra forma bullying. Yo lo llamo bullying porque realmente cuando tú ofendes a una persona y la tratas mal, eso para mí es bullying. Entonces Rafael te está diciendo, el arcángel Rafael te está diciendo que estás en el proceso de sanación, pero que además ellos permiten en este momento que tu abuela esté presente. Tu abuela está aquí a tu lado, sé que la estás sintiendo, porque debes de tener, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? Por eso yo dije ahorita, estoy nerviosa, Okay. porque sentí así como el corazón como que se me agitaba, y yo dije, no me imaginaba eso, sino que sin culpa vi una carta, yo te dije, no puedo verla, y sin culpa vi una carta y decía soltar apegos. Exacto. Y yo, ok, y entonces sentí así como el corazón súper acelerado. Tu abuela está aquí, tu abuela quiere decirte lo mucho que te ama, te seguirá amando, donde ella está en un lugar muy tranquilo, está en un lugar donde hay paz, y ella está en su infinito amor hacia ti, está muy contenta por todo lo que has vivido, pero ella dice, todavía tenemos apegos que debes soltar. Y cuando hablo de apegos, ¿sabes cuáles son esos apegos? Sí. Ella sabe cuáles son esos apegos, no los voy a decir aquí en cámara, porque ya tú lo sabes, me he puesto fría, honestamente me he puesto fría, y eso es, el mensaje está dicho y hecho está. Quiero que sepas, Karen, que tu abuela está súper bien, pero ella dice que todavía tienes que sanar, y realmente, mira que Dios te dice,
te mando al médico de médicos, al que trabaja conmigo la sanación. Es un arcángel que es hermoso en todo este tema y vas a ir sanando poco a poco, pero tu abuela está ahí. Y que no me gustaba escucharlo ya, porque con el tema de la sanación, cada vez que visitaban a mi abuela siempre decían Jehová Rafa, Jehová Rafa, y yo sabía que eso era sanidad y como que me repelaba un poco. Y el tema de soltar, hay varias cosas específicamente que ya toda mi familia me ha dicho: Karen, tienes que soltarlo, Karen, tienes que dejarlo ir, Karen, tienes que soltarlo, pero yo sentía como que deshonraba a mi abuela, como que era lo último que me quedaba. Entonces yo decía, y si no quiere, que suelte. Pero lo que me dice es, ya, ella te está diciendo, para mí es confirmación. Ella te está diciendo que ya es momento de que continúes con tu vida y absolutamente tranquila de que ella está contigo, está bien, pero que ya llegó el momento en que ella ya vivió su vida y a ti te toca vivir la tuya, ¿ok? Porque en cierta forma estás viviendo la de ella y ella quiere que seas tú, que de aquí en adelante sea Karen Lacoutier, ¿ok? Así que si quieres despedirte de tu abuela, lo que tú le quieras decir, este es el momento para que ella escuche qué le tienes que decir. Bueno, es que yo todo el tiempo le digo lo que tengo por decirle, y es que la amo con todo el corazón, que todavía me duele bastante haberla perdido, pero que me hace muy feliz todo lo que en algún momento me enseñó, porque es lo que hoy me mantiene donde estoy y lo que me mantiene con mi corazón humilde frente a cualquier situación, y es saber que delante de mí siempre va Dios. Y para mí, yo soy así de chiquitica, o sea, la gente me puede decir, es que ya te reconocen un montón, y yo solamente quiero que reconozcan a Jesús. O sea, mi finalidad es que la gente sí se ría, se divierta, pero que se acerque, no se acerque como esa flecha para, tienes un mal momento, acércate a Él. Entonces me siento muy, muy, muy feliz de haberte tenido como abuela, que me hayas enseñado y me hayas inculcado eso, porque es lo que soy. O sea, mi esencia es Jesús y es porque tú me lo enseñaste. Y aunque es para mí doloroso ver cómo Dios me lleva nuevamente a lugares en donde ya yo no quería volver a ir porque me recordaban a ti como el barrio abajo, y ahora Dios me pone risas, y tener que ir a grabar al barrio abajo el tema de Karen Influencer como reina de los influencers, y ella sabe que me dolió bastante volver y caminar esas calles que... Te interrumpo un minuto, chicos, no teníamos preparado estas lágrimas, por favor, me ayudan con conseguir un pañito. Vayan. Pero sé en mi corazón, en todo este proceso, sé que ella está muy feliz. Me encanta escuchar todo esto, me encanta escuchar todo esto, Karen. Gracias. Tu abuela está súper agradecida contigo. Ya escuchó lo que tenías que decirle. Debemos hacer la oración para que ella ya repose tranquila. Y bueno, en el nombre de Dios, amado Padre Celestial, aquí estamos una vez más con lo que tú has permitido, con esta sesión. Gracias por permitir que la abuelita de Karen Lacoutier esté presente, esté escuchando lo que ella tenía que decirle, y créame que de mi parte el mensaje fue transmitido tal cual usted me lo dijo. La honro al mismo tiempo que honro a Dios, y en este momento quiero que sepas, Karen, que tu abuela parte de una manera tranquila y muy orgullosa de ti. De hecho, me encanta porque es así, fue una señora muy linda, fue una señora muy, muy buena, y fue una señora que fue muy dada a Dios, que fue muy creyente, y que para ella primero estaba Dios antes que cualquier adversidad. Entonces me encantó de pronto ser ese instrumento
en el que Dios permitió que yo pudiera conectar con tu abuela por segunda vez. Eso tampoco me lo esperaba yo en este podcast, en serio. De verdad, no lo esperábamos, pero de verdad que ha sido para mí un honor y un placer haberte tenido acá y haberte dado ese regalo maravilloso que Dios permitió que yo hiciera nuevamente. Gracias. En tu vida. Así que hay destello de luz, hay Karen Lacutir para rato. Y quiero decirte que sigas haciendo lo que haces, porque ese es tu propósito, hacernos reír con todos tus personajes. Y eres una bendecida para bendecir, Karen. De verdad, amén. Muchísimas gracias por estar acá. Ya voy. Se puso sensible, sí. Este podcast. Sí, terminó total. Inesperadamente. Total, terminó inesperadamente. Yo hubiera sabido no me maquillaba tanto. Yo tampoco esperaba estas lágrimas, pero mi tercer episodio llorando, que puedo hacer mis destellos de luz, los amo infinitamente, y de verdad agradezco a cada uno de ustedes que está allá viendo estos podcasts, y que de alguna manera ojalá podamos llegarle a todos ustedes con cada invitado que Dios permite, no que yo, que Dios permita que yo traiga, para que de alguna manera llegue el mensaje a ustedes. Los amo infinitamente, y de verdad agarrémonos de la mano con Dios. Ese es el mensaje que les quiero llevar hoy. De la mano con Dios todo te fluye. Gracias, Karen, por estar aquí una vez más. A ti por invitarme. Te quiero mucho. Si igualmente, tú sabes que también. Ay, Sandra para rato también. Gracias. Y Al Cielo con Sandra no se pueden olvidar. Véanse el próximo episodio. Vamos a subir ya en unos contados días, vamos a subir el segundo episodio, que recuerden que fue Señales Divinas con Rosemary Morales. Los quiero también ahí pegaditos, viendo la historia de Rosemary y cuáles fueron esas señales divinas que permitieron que Rosemary se acercara mucho más a Dios y que creyera absolutamente todo lo que Dios decía. Destellos de luz, uno a veces no confía y uno se autosabotea, pero realmente los mensajes llegan. Ya se los he dicho, ángeles terrenales, ángeles celestiales, el mismo Dios te habla, porque nos habla a todos. Pero te quiero dejar hoy en este tercer episodio, escucha la voz de Dios, porque así como lo dijo Karen Lacutir hoy, Dios nos tiene un plan perfecto a todos, y es un plan tan perfecto que si tú lo escuchas y lo haces y lo sigues, nada te puede separar de él. Mis queridos destellos de luz, voy a dar por finalizado este tercer episodio. Les mando un beso y nos vemos en el próximo.